Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hoy lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario, vamos a dar lectura, Salmo y Evangelio a lo que corresponde al día de hoy, que ya les garantizo que va a ser muy importante. Vamos a ver. Lectura de hoy, lunes de la 20ª semana de tiempo ordinario. Lectura el lunes 19 de agosto. Primera lectura. Lectura del libro de los jueces. Capítulo 2, versículos del 11 al 19. Capítulo 2, versículos del 11 al 19. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de los salteadores, que los despojaron, y los entregó a unos enemigos que los rodeaban, a quienes no pudieron hacerles frente. Y en todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos, para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instruyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor, y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 106 de hoy dice lo que sigue. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos, y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Pero ellos se obstinaron en su actitud. Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 19, versículos del 16 al 22. Capítulo 19, versículos del 16 al 22. En aquel tiempo se acercó Jesús a un joven y le preguntó: Maestro, ¿cuántas cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él le replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás,
No levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristeciendo, porque era muy rico. Y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a tener una referencia muy clara, perfectamente, en este sentido, porque hoy nos explica el Señor muchas cosas, si damos entendido. Dentro de la conciencia y de lo que nos puede iluminar el Espíritu Santo que habita en todos nosotros, que habita en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras células, podemos llegar a entender, a comprender perfectamente. Vamos a ir paso por paso. En la primera lectura del libro de los Jueces dice: lo que desagrada al Señor dando culto a los ídolos. Efectivamente, los que dice, abandonaron al Señor Dios de sus padres que lo habían sacado de Egipto y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, lo adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Balac y a Astarte. Estamos hablando la única religión es la que sigue a Jesucristo nuestro Señor. Si tú te sales de la religión católica por un sacerdote, ya no eras católico antes, porque la adoración es a Dios, a Jesucristo como Dios en la tierra y Dios de todos nuestros padres. Si tú te separas a Jehová, a otras religiones, a otras disciplinas monoteístas, pero que no tienen que ver nada con la religión católica. El católico significa cristiano universal. Católico es la palabra derivada universalidad. Es un cristiano universal que solo sigue la palabra, es puesta por Jesucristo nuestro Señor bajo la doctrina y la palabra de los apóstoles, de los descendientes de los apóstoles. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que cumplir, eso es el mandamiento de la ley de Dios. Todos los que están fuera alabando, dicen que están alabando a Dios, pero tú les pasas a estas personas, les pasas el cepillo y no dan ayuda a la iglesia, porque tenemos que recordar una cosa, y muchas personas me la han preguntado. Dice, cuando el cura pasa, es dinero se queda él. No, el dinero, cuando el cura pasa el cepillo para que la gente eche sus necesidades, lo que él pueda, no se especifica, no como otras digamos religiones entre comillas, hermanos separados, que el 10% del sueldo, aunque no tengas para comer, tiene que ir para la iglesia. No, eso no es, aunque tengas que pedir un adelanto para poder pagar a la iglesia. No, aquí lo que puedas das, y lo que puedas dar es para pagar la luz del templo, para pagar las formas cuando se traen a la iglesia los utensilios, digamos el pan, lo que hacen, el trabajo que hacen las monjas sobre todo para crear las formas grandes, pequeñas, las medianas, preparar las formas para la consagración del pan, el vino de misa, para las velas, para todo eso, para la vestimenta, todo eso no pertenece al cura, no es del cura. Eso, lo que todo el mundo pagamos en el cepillo, eso pertenece a la asamblea parroquial. Muchas personas se dan cuenta, digo, es que el cura es... No, el cura no se queda con nada. No se dan cuenta
muchas veces de que si no tienen la verdadera información, están cometiendo un pecado de falso testimonio. Tienen que tener toda la información disponible para decir efectivamente, esto es así porque es así, porque está estipulado así. Porque si no lo hacen y empiezan a idear, están dando falso testimonio, están pecando contra el Señor. La verdad es clara, todo lo que se da en la iglesia es para uso de la asamblea. Yo pongo, por ejemplo, en mi parroquia las velas 80 céntimos. Y uno pone 80 céntimos, lo mínimo. Si uno quiere poner 1 euro, pone 1 euro. Lo que sobre, se ponen más velas, se paga la luz, se paga el agua, se pagan los gastos de mantenimiento de imágenes, templos, retablos. Eso conlleva un mantenimiento, aunque el Estado tiene su dinero para eso porque conlleva patrimonio histórico, pero tengan que ser conscientes de que el cura no gana millones. El cura, cuando una persona se hace cura, conlleva el voto de pobreza y de castidad. El voto de pobreza y de castidad es solamente sus gastos, incluso pagan mucho más en sus gastos, coches, trasladarse a una capilla, a una iglesia, entierros de un lado para otro, moverse. Yo tengo visto sacerdotes que hasta 7 misas en un día. Terminan cansados. Después que me digan que un sacerdote no trabaja. Por eso les digo yo, hay que fijarse bien antes de utilizar el chisme. Ya lo dice el Santo Padre. La persona chismosa no entrará en el reino de los cielos, porque el chisme no conlleva nada, conlleva a odio, rencor, vanidad, prepotencia. Eso no conlleva nada. Sin embargo, si tenemos la información toda completa, yo pues pongo como ejemplo, yo que soy jubilado de la Policía Judicial de la Guardia Civil, y yo cuando tenía una persona que le tomo declaración, muy bien, me da su versión, pues yo la puedo creer o no la puedo creer, o el juez la puede creer o no la puede creer, pero yo tengo que aportarle al juez todas las pruebas que la otra versión contraria y las pruebas materiales que puede encontrar. No con un solo testimonio vale, con mínimo 2. Ya lo dice en las Sagradas Escrituras antiguamente, ya no lo decía nuestro Señor Jesucristo. Dice, el Padre da testimonio de mí y yo doy testimonio de mí mismo. 2 testimonios, con 2 testimonios ya es verdad. Seamos conscientes un poquito en muchas de las cuestiones. Antes de hablar, el que esté libre de pecado, que eche la primera piedra, pero que todo esté libre de pecado. Porque hablamos chismes de que esa persona tiene la mota de polvo en su ojo, pero no estamos viendo la viga en el nuestro. Seamos conscientes en ese sentido, porque somos hijos de Dios y no tenemos que andar con esas historias. Entonces y ahora vamos a seguir avanzando paso por paso, porque hoy es importante las escrituras de hoy. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel. Claro, los puso en manos de los salteadores y dijo, pues yo no os ayudo. Ahí tenéis. Y entonces es cuando se encontraron, adoraron a los que no, a dioses falsos, dioses paganos, a que no debían adorar, y empezó el pueblo a sufrir. Aún tuvo misericordia Dios
que puso jueces. Y esos jueces que puso, mientras estaban los jueces, se estaban calmando. Pero cuando los jueces morían, volvían otra vez a las andadas. Es lo que hoy nos está pasando hoy en día. Porque la justicia nos tiene los jueces terrenales de la justicia del hombre, no la justicia divina. Intentemos cambiar con la justicia del hombre, porque cuando lleguemos a la justicia divina y estemos delante de Dios, de Jesucristo nuestro Señor directamente, ahí ya no podremos cambiar. Intentemos cambiar ahora que tenemos tiempo. Cambiar en nuestra forma de conductas, en forma de andar, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de ayudar al prójimo, en los cumplimientos, los mandamientos de la ley de Dios. Eso es importante, pero no podemos decir, bueno, estoy en cárcel, salgo de la cárcel, como me dan de comer dentro de la cárcel y no encuentro trabajo fuera, pues vuelvo a robar y me vuelven a meter en la cárcel y sigo comiendo y viviendo gratis. Esa es la justicia del hombre, pero no va a ser la misma justicia divina de Dios. Eso no va a ser la misma justicia divina de Dios. Cuando te encuentres delante de Jesucristo nuestro Señor, ahí no va a ser lo mismo. Ahí no entrarás en el reino del cielo y entrarás en el foso de fuego y azufre y escucharás toda la eternidad el rechinar de dientes. Ahí es cuando, antes de llegar ahí, cambiemos, transmutemos nuestra energía, nuestro amor, cambiémoslo, ese odio, ese rencor, volvámonos verdaderos hijos de Dios. Es lo más importante que debemos ser verdaderos hijos de Dios, que se nos reconozca ser verdaderos hijos de Dios. Eso es lo más importante. En el Salmo responsorial ya no dice el Salmo 106, dice, perdona Señor las culpas de tu pueblo. El pueblo, primero, perdona Señor, siempre con el perdón por delante. Las culpas, reconocemos nosotros como pueblo de Dios que somos pecadores, que cometemos errores y pedimos siempre al Señor perdón. Ahí tenemos que reconocer. No es, digamos, yo no soy pecador, o como he escuchado a algún judío o algún de otra religión monoteísta, dice, no, yo no soy pecador, yo soy justo. Pues ya solo por decir eso ya eres pecador, porque el pecado del ego y la prepotencia ya radica en ti, ya está radicando el mal en ti. Tienes que sacar ese pecado, esa prepotencia, y buscar esa humildad. ¿Por qué un rey de reyes nace en un pesebre, al lado de una vaca y de un burro y lleno de paja? La humildad, representación del mismo Dios viviente. La humildad entre todos los hombres. El Señor, Dios a través de su Hijo, en esa representación, en esa venida, que podía haber venido de muchas maneras, pero en esa venida, con el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén, entre medio de paja, entre medio de animales, está diciéndole al hombre que quiere todos los hombres sean humildes unos con otros y tengan todos amor unos y otros, como Él nos ama. Que lo vuelva a recordar Jesucristo en la última cena, cuando dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a vosotros como yo os he amado. Es importante esto. Yo no lo veo.
en muchos sitios no lo veo. Pero bueno, oremos siempre para que todas las personas del mundo vean en el amor de Dios, vean un ejemplo a seguir. Sobre todo en su madre, la Virgen María, que es también nuestra madre. Con esa fe viva, esa fe inmensa e infinita que tiene la madre, sabiendo cuando ve a su hijo crucificado en una cruz, clavado en un madero, y aún no pierde la fe, porque sabe que su hijo resucitará. Y es la única que estaba junto con los apóstoles, al lado de María Magdalena, junto con los apóstoles, el día de Pentecostés, cuando apareció el Espíritu Santo y empezaron todos los apóstoles a recibir la gracia del Espíritu Santo y hablar en idiomas. Los apóstoles, no otras religiones, los apóstoles y San Pedro, los que fundaron la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Sobre tu pie, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y nada ni nadie podrá destruirla. Y lo dice muy claramente: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Le está dando el poder. Le está dando el poder. En ninguna otra y religión da el Señor, a nadie da ese poder. Jesucristo está dando el poder procedente del Padre, el único. Seamos conscientes de que el Señor nos ama a través de su Hijo, y nosotros, hermanos en Cristo y con Cristo, tenemos que estar unidos siempre. Y a todos los hermanos separados, las puertas de la iglesia de Cristo nuestro Señor siempre están abiertas para aquellos que deseen regresar a casa. Siempre serán recibidos con los brazos abiertos, porque quieran o no quieran, cuando venga el Señor será solo un solo rebaño y un solo pastor. Así que seamos conscientes y estemos preparados en la fe, en el amor, en Cristo nuestro Señor, para que el Señor nos acompañe siempre. En la lectura del Santo Evangelio de hoy lo dice perfectamente cuando el mercader le pregunta: Maestro, ¿qué puedo conseguir para tener la vida eterna? Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy, cualquier católico, ¿qué puedo conseguir? Dice el Señor perfectamente, dice si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos de Dios. Y dice, ¿cuáles? Dice, no matarás, lógicamente. El Señor está diciendo, no matarás. No está diciendo, especificando, no matarás a una cosa u otra, ¿no? No está generalizando, no matarás. Ni animales, tú matas a un animal porque es tu alimento, ¿vale? Pero solo para tu alimento, no para toros, ni festejos, ni para... porque el animal sufre. Porque lo mismo, ¿qué hace el tiburón cuando te encuentra en el mar? Te come, porque eres su alimento. Pero a que tú no lo matas porque sí. Si lo matas es para defenderte de él, pues es lo mismo. No matarás. Después dice, no cometerás adulterio, efectivamente, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, siempre, siempre. Aunque de ellos no tengas, no te miren,
tú siempre honrarás a tu padre y a tu madre, siempre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Preguntamos, ¿quién es el prójimo? Muchos se preguntaban, ¿quién es el prójimo? El prójimo es tu semejante, es tu hermano en Cristo. Es tu hermano en Cristo y con Cristo. A toda persona necesitada, ya lo dice el Señor, el que ayuda, el que da de vestir a un desnudo, me está vistiendo a mí. El que da de comer a un hambriento, me está dando de comer a mí. El que da de beber a un sediento, me está dando de beber a mí. ¿Qué más prójimo que eso? Seamos conscientes dentro. Entonces le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Esto me viene a recordar esta parte final del Evangelio de hoy, al día de ayer, aquí en la parroquia se festejó el día de San Roque. San Roque era muy rico, era el hijo de un gobernador. Nació con toda la riqueza del mundo, pero a través de los franciscanos escuchó la palabra de Dios, sintió la palabra de Dios, y cuando fallecieron sus padres, pues se unió se fue a la Toscana, en la parte norte de Italia, a la lepra, a limpiar todas esas zonas de pestes, y ayudar a todos los enfermos, y dar entierro perfectamente cristiano y sagrado a todas las personas que ya habían fallecido por estas personas. Por estas personas. Pero hoy en día no puedes encontrar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hizo después? Cuando él se encontró infectado y se entró en el bosque y para apartarse, para no contagiar. Él prefería sufrir él que no dar sufrir a los demás, porque él había ayudado, pero él tenía que, digamos, sentirse que su enfermedad no contagiara. Aún quería ayudar siguiendo ayudando a los demás. Mira si su fe era grande. Tuvo una gran visión que se le presentó el Señor, y en ese momento después apareció un ángel, le dijo que se tranquilizara, que todo iba a salir bien, y todos los días aparecía un perrito, un pequeño, a traer un trocito de pan, y con la lengua el perrito le lamía las heridas, todas de lepra, le lamía las heridas y le traía un poquito de pan. El dueño del perro, cuando veía a su perro que salía con un trocito de pan, un día lo siguió y lo encontró que estaba ayudando a ese enfermo de lepra. El dueño del perro le dio lástima, lo acompañó, lo cuidó a San Roque, lo cuidó, lo ayudó, pero la enfermedad lo había desfigurado completamente. Él llegó a Toulouse, Francia, de vuelta, y cuando llegó a Francia no lo conocía nadie. Y pensaba, como no daba hablado por la enfermedad que había padecido, pensaron en aquellos tiempos que era un espía. Entonces lo metieron en la cárcel y estuvo 5 años, donde falleció. Él, con San Roque, cuando nació, él tenía una marca de nacimiento en el pecho que era una cruz. ¿Qué le pasó cuando él falleció en la cárcel?
cuando lo desvestían para enterrarlo, con todos en una fosa común, se dieron cuenta de la cruz y se dieron cuenta que ese era el hijo del gobernador. Entonces llamaron a las autoridades de Toulouse y le dieron cristiana sepultura y con todos los honores. Desde ese momento, todos los milagros que se hicieron por San Roque, las curaciones, todas que se hicieron, y toda la limpieza, que hoy San Roque es venerado en muchas partes del mundo, incluso parroquias que llevan su nombre y catedrales que se han construido bajo el amparo del santo San Roque. Bueno, vamos a dar lectura. Hoy sí que vamos a dar lectura ya a la parte de la Biblia. Vamos a bajar el volumen de la tablet porque están entrando llamadas por todos lados. Y bueno, vamos allá. Hoy estamos en el capítulo, empezamos el primer capítulo del libro del Deuteronomio, que era, hemos acabado el libro de los números, hemos hecho el del Génesis, el del Éxodo, el Levítico, números, y ahora vamos al libro del Deuteronomio. Introducción, empezamos. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel, cuando todavía estaba al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Araba, que está enfrente a sur, entre Parán, Tofet, Labán, Hasefotot y Dizafam, desde Horeb a Cades Barne. Por los montes de Seir hay 11 días de camino. El primer día del 11º mes del año 40, Moisés dijo a los israelitas lo que el Señor le había ordenado, después de haber derrotado a Sirón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón, y a Ojob, rey de Basán, que vivía en Astarot, y Edrei, al otro lado del Jordán, en tierras de Moab. Empezó Moisés a promulgar esta ley. El Señor nuestro Dios nos dijo en el Horeb: ya habéis estado bastante tiempo en este monte, levantar el campamento y dirigiros a la montaña de los amorreos y a todas sus regiones vecinas, la Araba, la montaña, la Sefela, Neuvet, el litoral de la tierra de los cananeos, el Líbano, hasta el río Grande, el Éufrates. Estos son los dominios que yo pongo en vuestras manos. Entrar y tomar posesión de esta tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a sus descendientes. Entonces os diré: yo solo no puedo llevar todo vuestro peso. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado de tal manera que hoy sois tan numerosos como las estrellas del cielo. El Señor, el Dios de vuestros padres, el Señor Dios de vuestros padres os multiplique 1000 veces más y os bendiga según su promesa. Pero ¿cómo puedo yo solo soportar vuestro peso, vuestras cargas y vuestros pleitos? Elegíos entre vuestras tribus hombres sabios, prudentes, probados, y yo los constituiré vuestros jefes. Vosotros responderéis: no parece bien lo que dices. Nos parece bien lo que dices. Yo tomé entonces vuestros jefes de tribu, hombres y sabios y probados, y os los di por jefes,
jefes millar de centena, 50 y decena, y oficiales para vuestras tribus. Al mismo tiempo di esta orden a vuestros jueces: atender a vuestros hermanos y hacer justicia en sus diferencias mutuas o con extranjeros. No tengáis en cuenta en vuestros juicios la apariencia de la persona. Oíd a los pequeños lo mismo que a los grandes, sin temor a nadie, pues el juicio pertenece a Dios. Y si os encontráis con alguna causa difícil, traedla a mí, para que yo la resuelva. Yo os ordené entonces todo lo que debíais hacer. Salimos del Horeb, recorrimos todo el vasto y terrible desierto que habéis visto, camino de la montaña de los amorreos, según nos había ordenado el Señor nuestro Dios. Llegamos a Cades Barne. Allí os dije: ya había llegado a la montaña de los amorreos que el Señor nuestro Dios nos da. El Señor tu Dios pone en tus manos esta tierra. Sube y toma posesión de ella, como te ha dicho el Señor, Dios de tus padres. No temas ni te acobardes. Y vinisteis todos a decirme: enviemos por delante hombres que exploren la tierra y nos informen sobre el camino que debemos seguir y las ciudades a las que podemos llegar. Me pareció bien vuestra propuesta, y elegí 12 hombres de entre vosotros, uno por tribu. Dieron media vuelta, subieron la montaña y se internaron hasta el valle de Escol, que exploraron, tomaron frutos de la tierra, nos los trajeron y nos hicieron este informe. Es una buena tierra la que nos da el Señor nuestro Dios, pero vosotros no quisisteis subir y fuisteis rebeldes a las órdenes del Señor vuestro Dios, y os pusisteis a murmurar así en vuestras tiendas, porque nos odia el Señor, nos ha hecho salir de Egipto para entregarnos en poder de amorreos y hacernos morir en sus manos. ¿Dónde vamos a ir? Nuestros hermanos nos han desanimado al decirnos: son más numerosos, más fuertes que nosotros, las ciudades son grandes y sus murallas llegan hasta el cielo. Hemos visto entre ellos incluso descendientes de Anac. Yo os dije: no os asustéis, ni les tengáis miedo. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, combatirá en favor vuestro, el mismo que habéis visto hacer en Egipto y en el desierto, donde el Señor tu Dios te sostenía como un padre sostiene a su hijo, durante todo el camino recorrido hasta llegar aquí. Sin embargo, ninguno de vosotros confió en el Señor vuestro Dios, el cual iba delante de vosotros para buscaros lugares en que acampar. De noche os señalaba el camino con fuego y de día con una nube. Instrucciones del Señor en Cades. El Señor oyó vuestras palabras, montó en cólera e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta generación perversa verá esta nueva tierra que yo juré dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Este la verá, y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que ha pisado, porque has seguido fielmente al Señor. Por culpa vuestra el Señor se irritó, incluso contra mí, y me dijo: tampoco tú entrarás en ella. Será tu lugarteniente Josué, hijo de Nun, quien entrará. Infúndele fuerzas, pues será él quien habrá de poner a Israel en posesión de la tierra. Y vuestros niños, los mismos que vosotros queráis presa de los enemigos, vuestros hijos que todavía no tienen uso de la razón, estos serán los que han de entrar. A ellos se la daré en propiedad. Vosotros volveos y partid hacia el desierto.
camino del Mar Rojo. Entonces me responderéis: hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Iremos, combatiremos como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Tomaréis cada uno vuestras armas y os disputiréis a subir la montaña. Pero el Señor me dijo: diles, no subáis ni combatáis, para que no os veáis derrotados por vuestros enemigos, pues yo no estoy con vosotros. Os lo dije, que no me escuchasteis, os rebelasteis incluso contra la palabra del Señor, y con aires de grandeza subisteis a la montaña. Los amoreos que vivían en la montaña salieron a vuestro encuentro, os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Jorná. El regreso llorasteis ante el Señor, pero el Señor no escuchó vuestro lamento, ni os prestó atención, y os visteis obligados a permanecer tanto tiempo en Cades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es importante, lo mismo que hemos leído en el Evangelio, en las lecturas del primer capítulo del libro del Deuteronomio, nos explica claramente, perfectamente, que hay solo dos caminos: estar al lado de Dios y estar camino contrario al Señor. Si estás camino al contrario del Señor, puedes estar camino al contrario del Señor, pero no, digamos, ofender al Señor, digamos, como hemos escuchado en el Evangelio, creando falsos ídolos, falsos digamos, adorando falsos ídolos como becerros de oro, como imágenes específicas, y diciendo que ese es Dios. No, Dios solo es uno, y el único y verdadero. Seamos conscientes dentro del amor de Dios que solo es uno. Las imágenes que hoy tenemos, eso se lo digo a los hermanos separados, las imágenes que tenemos que no son dioses, no las consideramos dioses, jamás. Son breves representaciones gráficas de algunos de los santos y de la Virgen, de la Madre de Dios, que las veneramos porque me ayuda a mejor a entablar la conversación con el Señor, con la Virgen, con los santos en ese momento. Los santos los veneramos porque me enseñan a que la conducta que ellos tuvieron ante el Señor me sirve de ejemplo, igual como la Virgen María, ejemplo de fe, ejemplo de amor ante Dios nuestro Señor. ¿Cuál es nuestro camino? La vida eterna. Y para encontrar la vida eterna, ¿qué tenemos que encontrar? La santidad. Y para llegar a la santidad, ¿qué mejor ejemplo que seguir a un santo? Tenemos que ser conscientes de eso. Yo el otro día me encontré a un hermano separado, y me dice el hermano separado: no, mira, es que yo no creo en la Virgen. Y dice: bueno, pues es tu libre opinión, bienvenido sea, pero yo no la comparto. Dice: porque tú crees que hay Tierra Santa, sí, y luego la Virgen, que ha habitado en ella el cuerpo del mismo Jesucristo nuestro Señor, que ha habitado dentro de ella, o sea que ella no es santa. O sea, la Tierra Santa, porque Jesucristo ha pisado la Tierra Santa, esa sí es santa, pero la Tierra Santa, Jesucristo que habitó dentro de la Virgen, ella no es santa, no es inmaculada, porque para que ese fruto, el Verbo de Dios, se hiciera hombre, tuvo que salir de un cuerpo inmaculado, porque no puede salir de un cuerpo pecador, tiene que salir de un cuerpo inmaculado, y Dios, para Dios no hay nada imposible. Entonces queda pensando y tal, y dice: bueno, es que la Virgen yo no la adoro. Y dije: pues yo tampoco. Y dije: yo la venero y la amo mucho.
Dice, ¿y tú a tu madre la adoras? Y dice, sí, yo a mi madre la adoro. Tu madre no la adoras, la veneras. Te, te pones como ejemplo a tu madre en tu vida normal, como te ha dado la educación y te ha dado el caminar para que hoy seas un gran hombre. Tú a tu madre la veneras y la amas, lo mismo que a la Virgen. Pero tú a tu madre no la adoras, adoras solo a Dios. Entonces se para a pensar y efectivamente tiene razón, efectivamente. Así seamos conscientes. Es que muchas veces no sabemos el juego de palabras que hacemos y muchas veces la intuición se nos va por otro significado cuando, si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, las palabras salen solas. No hace falta ni buscar mucho más. Bueno, hermanos, bendiciones. Ya me alegro ya de estar plenamente en plenas facultades. Ya se ha pasado todo, aunque en septiembre volveremos a estar un poco más liados, porque aún viene en septiembre, tengo que acudir a la novena de San Cosme y San Damián, que tenemos las fiestas de San Cosme y San Damián en la parroquia, y ayudar y colaborar. Entonces cogeré un poco retiro espiritual para buscar más la oración, aprovechar ese tiempo de retiro para centrarme más en la oración en ese sentido. Bueno, bendiciones a todos, nos vemos en el próximo vídeo, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Piensen lo que hemos escuchado, que es motivo de una gran, pero gran reflexión. Bendiciones.